Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Arredondo Enríquez y estoy aquí en el curso de síntesis teológica en la sesión número 4 y en esta ocasión voy a estar dando una pequeña explicación de la sacramentología y escatología. En esta sesión vamos a estar escuchando y aprendiendo un poco de los tratados teológicos sobre estas dos ciencias, sobre estas dos materias que se nos han pedido que demos una pequeña explicación como examen en modo de video. Cabe destacar que primeramente vamos a ir eh, conociendo un poco más de lo que es la sacramentología. La sacramentología con el objetivo de celebrar o es el objetivo que es la ciencia de explicar el objetivo de la celebración de los sacramentos como un encuentro con Dios, con Cristo. Quiere decir que Dios se comunica con nosotros, con todos nosotros, los que recibimos los sacramentos, los que celebramos los sacramentos, eh, y es una comunicación directa, es una comunicación que vamos haciendo cada quien de modo directo con Dios. Ya en la historia de la iglesia, los padres patrísticos a estos sacramentos, para ellos eran considerados como dones, porque para todos ellos la explicación que nos daban desde ese entonces en la época patrística, los sacramentos comprenden elementos como elementos materiales, el vino, el pan, el agua, el aceite. En este caso, con los sacramentos que son de iniciación, como el bautismo, imprime o incluye los elementos como el agua, como el aceite, como la veladora que se requiere para estos sacramentos. En el sacramento de la Eucaristía, pues se requiere el pan, se requiere el agua, se requiere el vino, y en el sacramento del orden de la confirmación también requiere el elemento material como el aceite también. Entonces, nos están enseñando que estos elementos son necesarios para la celebración de dichos sacramentos. Y también se comprenden gestos del cuerpo, al igual que palabras, o sea, palabras que se pronuncian, la liturgia en ese momento, o el rito mismo del sacramento. Todos y cada uno de los sacramentos son acciones de Dios. Entonces, vamos viendo cómo en la teología se nos va enseñando qué es lo que realmente sucede o cuáles son los signos, cuáles son las señales, cuáles son los elementos que se requieren para la realización de estos sacramentos. La fuente de la santificación de los sacramentos brota de Dios. No quiere decir como dije al principio, nosotros cuando celebramos los sacramentos, eh, tenemos un encuentro con Dios, tenemos un encuentro mismo con Cristo y los sacramentos que son signos que Jesús nos dejó, son brotados directamente de la gracia de Dios. Lo que los sacramentos nos comunican y nos transmiten como santificación es la acción misma de Cristo. Entonces, todos nosotros tenemos una conexión, tenemos un modo de ver al mismo Cristo cuando nosotros recibimos un sacramento. Y también nos dan a conocer y nos hacen probar los bienes escatológicos. Quiere decir que nos preparan y nos van anticipando a pues digamos, son vías también de salvación, son vías también que nos llevan como un anticipo de la salvación eterna, de la gloria eterna, y Dios mismo siendo
la vida eterna. Si los sacramentos brotan de Dios, Dios en su infinita misericordia quiere que todos nosotros nos salvemos. Entonces brotan de su corazón. ¿Y cuáles son los modos y los métodos? Pues entre los sacramentos, como lo dije al principio, que son 7 de la iglesia, tenemos el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, y estos son los que imprimen carácter. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son los sacramentos que no, como estaba escuchando en uno de los materiales, el profesor decía que no quiere decir que sea un signo o algo que se imprime en el cuerpo, sino que es como lo dijo el Papa Benedicto en uno de sus escritos, no es que se imprima, sino que es una consagración. Entonces, estos sacramentos como el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal que imprimen carácter, quiere decir que son personas consagradas para toda la eternidad. Por ejemplo, el bautismo nos hace hijos e hijas de Dios para siempre. La confirmación nos hace y nos confirma y nos regalan los dones del Espíritu Santo para siempre, y el orden sacerdotal imprime en el sacerdote, con la unción de las manos, con la imploración del Espíritu Santo en su ordenación, imprimen carácter y son consagraciones que se dan a Dios. Y esta consagración, este carácter sacramental es la presencia del mismo Espíritu Santo que perdura para siempre. Por ahí se dice que será sacerdote para siempre del orden del Melquisedec. Entonces, para celebrar todos estos sacramentos, para celebrar los sacramentos que todos nosotros conocemos en nuestra fe, se necesita de eso mismo, de la fe que es necesaria para la celebración de los sacramentos en sentido objetivo y subjetivo de los sacramentos, siendo el sentido objetivo como acción de Dios, y siendo el sentido subjetivo como creer que estos sacramentos son verdades, son dogmas de fe que se nos presentan, son señales del mismo Dios que nos ha dado nosotros. Y los sacramentos son celebrados o son celebraciones precisamente de esa fe que cada uno de nosotros vivimos y sentimos, pudiendo entender cada uno de ellos por medio de esa fe que se nos ha enseñado. Y como dije también al principio, los sacramentos son una vía, son una fuente o son una base para nosotros alcanzar la vida eterna. Pues tenemos lo que es la escatología, que es una parte de la teología que trata sobre Cristo, eh, como que es la venida de Cristo, como lo que es por ejemplo, la iglesia como sacramento universal de salvación celebrará 7 sacramentos del misterio de salvación, y por ende esperamos, como dice el credo, la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Tratamos que nosotros vamos a morir, pero también vamos a resucitar con Cristo. ¿Cuántos? Pues no sabemos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros profesamos en nuestra fe cada vez que estamos o vamos a misa, diciendo creemos en, en la resurrección de los muertos y la vida eterna. Esto es la parucía que se nos está dando a conocer ya en los libros del Antiguo Testamento, que la parucía, que en sí quiere decir llegar, o estamos esperando algo también, y es el primer artículo del símbolo en la relación a las cuestiones últimas. Es lo que viene a suceder ya en los últimos momentos. Y esta palabra nunca se utiliza o nunca se puede escuchar o nunca se va a escuchar en las Sagradas Escrituras, sino se cambia o se modifica o se sustituye por desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, o ¿cómo se podría decir? En él incluyen elementos de la expectación escatológica, como la venida en poder, el juicio, la resurrección, la nueva creación. Estamos esperando la resurrección del Cristo mismo. Y esta es una pieza central, germinadora del escatón.
o sea, es un poquito más adelante, lo vamos a ir explicando, porque la parucía también nos indica cuál es el día del Señor, como leemos en la primera de Tesalonicenses 5:2 o segunda de Tesalonicenses 2:2 o en la primera de Corintios 5:5. Se emplea con numerosas variantes, el día de nuestro Señor Jesucristo, el día de nuestro Señor Jesús, el día de Cristo o más sencillo, el día. Y el elemento que se acentúa con esta designación es, consiguientemente, a sus raíces paleotestamentarias, que es el juicio escatológico. Todos estamos esperando a Cristo que venga en su gloria, en su majestad, para llegar juzgar a vivos y muertos. Y aquí es traída estas palabras como en el vocabulario neotestamentario de la parucía, la epifanía, el apocalipsis, la manifestación. El término epifanía sustituye en las cartas pastorales al de parucía, que no se encuentra en ellas. En las cartas pastorales, epifanía se refiere indistintamente y en esto se distingue de parucía a la primera aparición histórica de Cristo. Entonces podemos ir aprendiendo también de esta parucía desde el Antiguo Testamento. Y la existencia cristiana y la parucía, la gravitación escatológica traspasa todas las manifestaciones vitales de la Iglesia apostólica, así nos lo muestran sobre todo los escritos paulinos. En primer lugar, ha de señalarse el color escatológico de la celebración eucarística, ya sugerido en los relatos de institución y en la alegría de la fracción del pan en la comunidad de Jerusalén. O sea, la parucía estamos esperando la venida y lo profesamos en las celebraciones eucarísticas cuando se hace la consagración del pan y del vino, donde decimos que el Señor ha de venir, el Señor va a volver y esperamos su muerte o celebramos su muerte y resurrección y esperamos su venida gloriosa hasta que Él venga. Eh, en muchas situaciones podemos entender o podemos saber, si lo llegamos a tratar con un poquito más de profundidad, pues veríamos el signo escatológico que estas palabras nos presentan en la celebración eucarística. El Didache conserva el Maranatha cúltico y se cierra en la evocación de la venida del Señor en las nubes del cielo. Estamos esperando esa manifestación o esa venida de Jesús entre el cielo, entre los ángeles de Dios, porque ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y la fe en la parucía aparece notablemente purificada de elementos accesorios desde San Agustín. Y es innegable con todo que el pensamiento de la parucía ha sufrido una progresiva neutralización. Fíjense, la Iglesia o el Concilio Vaticano II también puede ver al hombre en su cuerpo y alma y nos enseña que el hombre en sí no puede ser solo alma ni puede ser solo cuerpo, sino que es una combinación y al final de cuentas el hombre, todos nosotros resucitaremos en cuerpo, en el alma y resucitaremos siempre. eh, la resurrección final tendrá lugar en la parucía del Señor, que es la comunión en Cristo. Todos nosotros que vamos y recibimos desde un momento los sacramentos, que son nuestra guía pues para un símbolo o una enseñanza para la resurrección, nosotros nos van a ir preparando o nos preparan en nuestra vida cristiana para enfrentarnos o para confrontarnos sobre la venida y la segunda venida, la primera venida y la segunda venida de Cristo. Estamos esperando la resurrección y la iglesia afirma la continuidad y subsistencia después de la muerte de un elemento espiritual que está dotado de conciencia y de voluntad, de manera que sustituye al mismo yo humano carente mientras tanto del complemento de su cuerpo. Entonces, gracias al alma y al cuerpo, gracias al alma, el cuerpo se le da una verdadera continuidad entre que el hombre que vivió en la tierra y el hombre que resucitará. Todos esperamos esta venida de Cristo con gran expectación y
La ausencia de una reflexión teológica, la cultura de la trascendencia continúan un lamentable vacío. Hoy la situación ha cambiado. La renovada atención prestada a la escatología en general, así como la preocupación que suscitan cuanto se refiere al futuro, ha reactivado el interés por la perusía. Como lo dije, todos esperamos, muchos dicen con ansias, muchos dicen que no estamos listos, pero bueno, la perusía, el fin de la historia. La primera conclusión que nos impone la fe en la perusía es muy simple. Al devenir histórico es un proceso limitado, no indefinido, no interminable. La fe en la creación implica ya un límite temporal en el punto alfa de la historia, un comienzo absoluto. Ya desde lo antiguo diverso y por parte católica, el teólogo Greshke, no sé si pronuncia Greshake, ha propuesto algo semejante, una interpretación del escatón, en la que la perusía no sería un acontecimiento real al término de la historia. Esta podría ser un proceso indefinido. Entonces se nos presenta tanto como la venida de Jesús, la venida de Dios mismo que va a venir a juzgar a vivos y muertos. Pero para eso nosotros como cristianos pues nos entendemos que debemos estar preparados y nuestra fe nos enseña, es este, el símbolo de nuestra fe, que esperamos la resurrección de todos, de vivos y muertos, y todos aquellos que vivimos una vida sacramental en nuestro caminar por el mundo, pues sabemos y entendemos que vamos a tener un encuentro real con Cristo y los sacramentos que nosotros celebramos son una vía para poder encontrarnos con Él mismo en la perusía, en la resurrección, tanto de Cristo como de cada uno de nosotros. Así es que muchas gracias por este tiempo y espero y haya sido un poquito claro en la explicación de estos tratados teológicos de la perusía y más bien de la sacramentología y de la escatología. Muchas gracias.